luz de tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Muy buenas tardes, mis queridos televidentes del canal TV Suezca. Sean bienvenidos a este programa, Volver a las Fuentes. Encontrémonos con mi Dios en esta tarde, dispongamos este espacio, dispongamos también de nuestro tiempo, mientras ustedes están realizando sus oficios, realizando todo aquello que es para su bien como familia, para su crecimiento también espiritual. Que sea esta palabra la que vaya inundando en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su ser, este encuentro con mi Dios en esta hora del día, y sintamos a plenitud la gracia del amor de mi Dios que nos busca siempre. Dios es el que toma siempre la iniciativa. Yo los invito para que en esta nueva emisión de nuestro programa escuchemos un poquito, miremos un poquito ese santo evangelio del próximo domingo, domingo sexto del tiempo ordinario. Y pues también continuemos con nuestra lectura de esa exhortación del Santo Padre Francisco, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Vamos compartiendo esos numerales que Él ha escrito para nosotros, para nuestra iglesia, y que tienen que ser realmente signo de crecimiento espiritual. Vayamos nosotros interiorizando todo esto que el Señor nos ofrece, dispongamos ese corazón para que sea Él mismo el que abra nuestras mentes, nuestra vida espiritual. Podamos sentir a plenitud que mi Dios está con nosotros, que nos acompaña. Vivamos este momento, acerquémonos a mi Dios y sintamos esa presencia del Todopoderoso. Yo los invito para que entonces con esta introducción iniciemos este momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que llene nuestros corazones, llene nuestra vida, llene nuestro ser, tal vez angustiados, tal vez venimos preocupados, tal vez con esos momentos de debilidad humana, pero hay que pedirle a mi Dios para que Él nos ayude a través de su Espíritu Santo, nos fortalezca y que nosotros podamos descubrir a través de Él la gracia y la sabiduría que hay en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero siempre ser dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarnos con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra.
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, concédenos que guiados por ese mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, Cristo, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva en el amor. Espíritu Santo, tú me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida están conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confiar que nunca me separe de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y para con los míos. Gracias, Dios mío, por esta presencia paternal tuya en medio de nuestra humanidad. Gracias a ese Espíritu Santo, nosotros, sus hijos, podemos avanzar en esa dignidad de ser hijos adoptivos por excelencia. Renovemos esa entrega confiada, renovemos ese ser de cristianos, renovemos nuestro compromiso con la Iglesia, renovemos esa espera confiada de mi Dios, sentir realmente la voluntad en nosotros. Es mi Dios el que actúa. Por eso yo los invito para que sintamos esa presencia del que lo puede todo en todos. Vamos entonces a mirar un poco lo que se nos presenta en el Santo Evangelio del próximo domingo. Vamos a tratar de hacerle una pequeña reflexión para que ustedes también se sientan llamados a vivir en la oración, a estar realmente conectados con mi Dios. Yo los invito entonces para que miremos, proclamemos este Santo Evangelio y nos llenemos de la palabra de Dios. Sintamos que estamos realmente movidos por el amor del Padre Celestial. Vamos a tomar entonces, quienes tienen allá sus textos bíblicos, la Sagrada Escritura. Vamos a buscar allá el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 40 al 45. Vamos a buscarlo allá, capítulo 1, versículos 40 al 45 en el Evangelio de San Marcos. Mientras ustedes lo buscan, es pedirle a mi Dios que nos llene de gracia, nos llene de sabiduría, nos llene del entendimiento para poder aceptar, para poder asimilar esta santa palabra. Vivamos ese momento. Aprovechen este momento, queridos hermanos, que me están viendo, para que sea el buen Dios el que llegue a su hogar, llegue a su familia y podamos sentir la presencia de Él en medio de nosotros. Entonces, vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. El Santo Evangelio del próximo domingo. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó
inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, queridos hermanos, la hermosura de este texto, todo lo que nos hace ver, todo lo que nos hace confiar, todo lo que podemos nosotros retomar para nuestra vida espiritual también, llenarnos de la gracia, del amor de mi Dios todos los momentos de nuestra vida. Ver que es mi Dios el que llega a nosotros. Es Jesús el que sana nuestras heridas, sana esos corazones afligidos, sana esos corazones destrozados, muchas veces por lo que nos ofrece el mismo mundo, la parte material. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Ese querer de Jesús es respondiendo a esa llamada, a esa súplica confiada que muchas veces nosotros debemos hacer también a nuestro Padre Celestial. Muchas veces nosotros tenemos que pedirle que nos ilumine, que nos fortalezca, que venga a nosotros, se apiade de nosotros, tenga misericordia de nosotros. Dice el texto, sintió lástima y se acercó a este enfermo, ¿sí? Es esa puesta en práctica de todo lo que el Señor nos da a conocer. El leproso dice: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Para Jesús, para Dios, no hay nada imposible. Está en nosotros que aceptemos esa palabra, la llenemos, la vivamos, la celebremos. Y dice: quiero, queda limpio, queda limpio. ¿Sí? Ante esa pregunta, si puedes, si quieres, puedes limpiarme, Jesús dice: claro, quiero, queda limpio. Porque qué satisfacción más plena el hecho de que Jesús nos limpie de esas enfermedades espirituales, de esas enfermedades físicas. El más interesado en ese momento en una acción como esta es Jesús, porque no quiere que ninguno de nosotros se extravíe, se vaya por otros senderos. Nosotros tenemos que aprender a vivir en este hecho, a vivir en esta voluntad, a contemplar realmente lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces, este sentimiento, este sentido de contemplar este texto de la lepra que causa destrozo en el cuerpo físico, también lo podemos nosotros asimilar a esa vida interna, como el odio, como el rencor, como las malas acciones van destruyendo, van acabando ese sentimiento profundo hacia lo bueno. ¿Cómo destruye todo eso, no? ¿Cómo va acabando
toda esa podredumbre que muchas veces nosotros tenemos al interno de nuestra vida. Entonces, yo los invito para que pues miremos este santo evangelio y renovemos nuestra entrega al Señor Jesús y pedirle a gritos: si puedes limpiarme, hazlo, Señor. Y el Señor dice: claro, queda limpio. La respuesta: Jesús, si tú quieres ayudarme a entender en esta meditación que mi vida interior no debe reducirse a unos momentos de oración, sino que esta oración me debe llevar a tenerte presente durante todo mi día, durante toda mi jornada, durante todas mis acciones, así será, porque es el buen Dios el que nos invita a hacer esa acción. Una meditación que nos coloca precisamente el Santo Padre Francisco, diciendo, él nos dice: dejémonos tocar y purificar por Cristo. Seamos misericordiosos con nosotros, con nuestros hermanos. Seamos misericordiosos. Por eso él dice: el Evangelio de este domingo nos muestra a Jesús en contacto con la forma de enfermedad considerada en aquel tiempo como la más grave, la lepra, ¿sí? Tanto que volvía a la persona impura y la excluía de las relaciones sociales. Hablamos de estos, una legislación especial reservada a los sacerdotes, la tarea de declarar la persona leprosa, es decir, impura, y también correspondía al sacerdote constatar la curación y readmitir al enfermo sanado a la vida normal. Fíjense ustedes, queridos hermanos, cómo la enfermedad del pecado muchas veces también nos divide, muchas veces también nos aparta, tanto del amor de Dios como el amor hacia los demás. Ver cómo esa enfermedad va destruyendo nuestra vida misma y la vida de los demás. No miremos tanto esa parte física. Tal vez hoy en día nosotros no conocemos qué es la lepra, pero en los tiempos de Jesús estaba esta enfermedad y el enfermo era excluido de la comunidad. Eso para evitar el contagio, para evitar todo contacto con los que estaban sanos. Y nos hace aquí el recuento de que eran los mismos sacerdotes del templo los que llevaban y denunciaban a este enfermo leproso, y este tenía que alejarse de la comunidad, ¿sí? Alejarse del pueblo y llevar una campanilla para ir anunciando de que estaba enfermo. O sea, todo esto nos hace también tomar conciencia a nosotros, nos hace reflexionar y ver cómo el pecado, que es muchas veces nuestra enfermedad que va destruyendo, ataca sin más razón a esa vida humana. Mientras Jesús estaba predicando por las aldeas de Galilea, un leproso se le acercó y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Ahí está. Yo he repetido tantas veces esta frasecita porque digamos que es como lo fundamental de este santo evangelio. Recordando un poco toda la vida pública del Señor Jesús, el Señor ora, el Señor predica, el Señor sana,
sana a los leprosos, sana a los paralíticos, sana toda clase de dolencias. Es el Señor Jesús el que nos va mostrando este camino. Es el Señor Jesús el que va haciendo de nosotros un espacio digno para recibirlo. Nosotros vamos contemplando esa palabra, vamos entendiendo ese mensaje de amor. Jesús no evita el contacto con este hombre, más aún impulsado por una íntima participación en su condición, extiende su mano y lo toca, superando la prohibición legal, y le dice: quiero, queda limpio. Jesús salta toda clase de leyes humanas, porque primero está la vida, primero está el enfermo, primero está el pobre, primero está el humilde, primero está aquel que necesita de Dios. Primero está aquel que se dirige con un corazón tal vez arrepentido, compungido por toda esta clase de acciones malas hechas por él. Muchas veces nosotros deberíamos acercarnos a mi Dios y decirle: aquí estoy, mi Dios, he cometido esto, he hecho estas acciones malas. Si quieres, puedes limpiarme de todas esas acciones malas, todo lo que he sido en mi vida espiritual, en mi vida como persona, en mi vida familiar, incluso con mis mismos vecinos. Encontrar ese espacio también para el perdón, para el arrepentimiento. El gesto de Jesús sobresalta y sobresale sobre todas esas acciones rabínicas y todas esas acciones legales que existían en el momento. Para Jesús lo importante es rescatar a la persona. Para el Señor Jesús lo importante era curar al enfermo. En aquel contacto entre la mano de Jesús y el leproso queda derribada toda barrera entre Dios y la impureza humana, entre lo sagrado y su opuesto, no para negar el mal y su fuerza negativa, sino para demostrar que el amor de Dios es más fuerte que cualquier mal, incluso más que el mal, el más contagioso y horrible. Jesús tomó sobre sí nuestras enfermedades, se convirtió en leproso para que nosotros fuéramos purificados. Qué hermosas palabras hoy nos comparte el Santo Padre Francisco. Poder nosotros mirar, reflexionar realmente todo lo maravilloso, todo lo que nosotros pudiéramos ver y analizar. Dios se hace uno como nosotros, menos en el pecado, pero no se aparta de nuestra condición humana, no se aparta de nuestra debilidad humana, sino que nos toma de la mano y nos levanta. ¿Cuántas veces nosotros estamos o hemos caído? ¿Cuántas veces nosotros tal vez nos hemos apartado del amor de Dios? Pero el Señor Jesús te dice: ven, levántate. Claro, quedas limpio. ¿Por qué no? Si tú eres un hijo de mi Padre Celestial. Todos hemos recibido el sacramento del bautismo. ¿Por qué no aceptar esta invitación? ¿Por qué no vivir este encuentro con mi Dios? ¿Por qué no estar con Él en todos los momentos y circunstancias que Él nos pida? Todo esto es maravilloso. Todo esto nos llena de gracia. Esta palabra, ustedes vuelvan a leer allá ese texto bíblico mentalmente y se van a dar cuenta
de esa riqueza tan preciosa que nos ofrece la palabra de Dios. Tiene algo nuevo, tiene algo diferente para ti. Aprovéchalo, no lo dejes perder. Es mi Dios el que te habla, es mi Dios el que se está dirigiendo hacia ti en diversos momentos, en diversas circunstancias. No necesariamente tiene que ser gracias a este programa, no necesariamente tienes que ir al templo, pero sí encontrarte con la palabra de mi Dios, sentir realmente esa fuerza sanadora del Padre Celestial. Nosotros vamos analizando, vamos contemplando ese hecho grandioso del amor de mi Dios. Dice el mismo Santo Padre Francisco, refiriéndose a todo este enlace del Santo Evangelio, él lo escribe, dice: se cuenta que el famoso inventor norteamericano Thomas Alva Edison cayó un día enfermo, pero al igual que nuestro amigo, y como era su costumbre habitual, no dio ninguna importancia a su enfermedad. Después de muchas insistencias de parte de sus familiares, por fin consintió en llamar a un médico. Llegó este, escuchó al ilustre enfermo y después de prescribirle una poción, se marchó. Edison enseguida mandó comprar la medicina y cuando la tuvo en su mano, con gran maravilla de todos los presentes, abrió la ventana y la tiró al jardín. Todos los parientes, extrañados, le preguntaron: ¿pero por qué has hecho eso? A lo que Edison respondió sin inmutarse: queridos míos, es necesario que los médicos vivan, y por eso llamé al médico y pagué su visita. Luego mandé a comprar la medicina porque también los pobrecitos farmacéuticos deben vivir. Pero es necesario que viva también yo, y por eso he tirado la medicina por la ventana. A este propósito, ¿sabes cuál es el número preferido de los médicos? Pues el 111. Porque comienzan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Dicho sea esto con todo el respeto que nuestros buenos médicos nos merecen. Bueno, pero en el caso de nuestro Señor, nos encontramos con un médico completamente diverso a todos los que conocemos, porque Él es Dios. Pero además porque Él sana todas las enfermedades, incluso aquellas que eran incurables para su tiempo. Lo hace gratuitamente con una sola palabra y enseguida sin necesidad de medicinas ni de tratamientos. Y por si fuera poco, son absolutamente eficaces. De verdad que Jesús es un médico único y diferente a todos los demás. Pues el Santo Evangelio de este domingo vemos una vez más a Jesús curando enfermos. Y esta vez se trata de un leproso. La lepra era una enfermedad abominable, no solo porque no tenía cura en tiempos de nuestro Señor, sino también por lo degradable de la enfermedad. Al leproso se le van cayendo a pedazos la piel, las manos, los pies, la cara y todas las partes del cuerpo. Además, el que padecía la lepra estaba condenado a podrirse en vida, con unos hedores y dolores terribles. Y por si fuera poco, los leprosos en Israel eran totalmente marginados de la sociedad, porque se les consideraba seres impuros y maldecidos por Dios. Su lepra era una simple manifestación externa de su pecado y de su aprobación por parte de Dios.
pobres hombres, atormentados física y moralmente. Pues Jesús rompe con todos esos tabúes de la sociedad de su tiempo. Él había venido a traernos vida y vida abundante. Él se había encarnado para darnos la salvación temporal y eterna. Y su infinita compasión y misericordia sobre todo hacia el que sufre física o espiritualmente. No lo iba a dejar con los brazos cruzados. Por eso acepta que el leproso se le acerque y le hable, cosa impensable para los judíos. Señor, le dice el leproso, si quieres, puedes curarme. Y Jesús, lleno de lástima y movido a piedad, le responde enseguida, quiero, queda limpio. Y enseguida nos dice el Evangelio, se le quitó la lepra y quedó completamente limpio, con las carnes tersas de un niño, como en otro tiempo había sucedido también a Naamán el sirio. Este maravilloso hecho, realmente quise leerlo textualmente para notar esa diferencia entre lo que es un médico en la parte científica, pero también a Jesús como nuestro maestro, como nuestro único médico, el que cura nuestras enfermedades espirituales. Dice, al leproso se le van cayendo por partes, por pedacitos, la piel de su cuerpo. Imagínense ustedes, queridos hermanos, y eso lo consideraban los judíos como un reflejo de lo que era el pecado interior. Imagínense nosotros, queridos hermanos, por el pecado. Tal vez ya hoy en día la medicina ha hecho tantas cosas que han podido llevar a cabo realmente éxitos profundos ante las enfermedades físicas, pero ante una realidad interna como lo es el pecado, el único médico es el Señor Jesús. Así que yo te invito para que reavives esa gracia del amor de mi Dios, la conversión, sientas realmente ese proceso de amor hacia el Padre Celestial. Pues terminemos en este primer momento, este espacio. Hemos compartido este texto bíblico de San Marcos en el capítulo 1, versículos del 40 a 45, texto bíblico que escucharemos el próximo domingo 6 del tiempo ordinario. Y pues aprovechemos esta oportunidad que nos da la palabra para poder interiorizar también el amor de mi Dios en nuestras vidas. Vayamos a un corto pequeño y ya regresamos para continuar nosotros con nuestra lectura de la exhortación Gaudium, el Evangelii Gaudium, el gozo, la alegría del Evangelio. Ya regresamos. Febrero de 1990, me acuerdo de la fecha porque, caramba, cómo estuvo eso después, La hermosa ciudad de Chihuahua. Sí, señor, por allá andan los chihuahuenses. Nació ahí, nació en medio de un concierto. Mucha gente me pregunta, Martín, ¿cómo compusiste eso? ¿En qué momento estabas? ¿Qué clase de oración estabas haciendo? Yo estaba en un concierto. Y hago lo que siempre pido. Por favor, guarden silencio y hablen con Dios. Es lo que siempre pido. Y en eso me agarra el Señor muy amablemente del cuello y me dice, diles que los amo, diles que los amo, diles que los amo, que les digas que los amo. Y yo se lo dije a la San Agustín, díselos tú. Yo aquí estoy para lo que se ofrezca, pero no sé ni cómo arrancar. Cerré los ojos y como dice San Agustín, valga, vamos a aprovechar a santo, el jubileo es un balbuceo. Y cuando me di cuenta, había nacido posiblemente la canción más conocida del siglo pasado al final,
y de principios de este siglo. No hablo de que yo la haya compuesto, a mí me la dieron y ya no es mía, es nuestra. Dios se encargó de decirme al oído para decirte al tuyo: nadie te ama como yo. Si ese aplauso es para mí o para la canción, está bien, pero si es para Dios está muy flaco, tiene que estar de pie y gritando. Apláudele porque te lo ha dicho. Apláudele porque nos lo dice todos los días, que no ha cambiado un ápice de opinión, porque nadie nos ama como Él. Gracias, Señor. Venga, ayúdame. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido y sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado nunca me he ido. Cántala, es tuya, cántala. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. ¡Fuerte! Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Apláudele, 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 no tengas miedo. Ahí en casa, por más que estés solo, no lo estás. Somos miles los que creemos, los que hemos vivido eso. Venga, seguimos. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas bien, que nos conoces. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, y aún a veces te carga. No se te olvide, yo he sido tu mejor amigo. Venga Europa, venga América Latina, cantémoslo juntos. Pues
Bueno, continuamos nuestro programa Volver a las Fuentes. Tomemos el magisterio de la Iglesia, tomemos los documentos que los santos padres han escrito, y lo han escrito también pensando en esa vida pastoral de la Iglesia, en esa vida que nos hace tomar conciencia de que somos hijos de Dios y también formar conciencia de discipulado. Pues seguir con este comentario sobre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y que sea pues un reflejo de todo lo que nosotros también estamos realizando en beneficio de nuestras parroquias, en beneficio de nuestra diócesis, el impulso renovador que se está generando en nuestra iglesia diocesana por llegar a los más pobres, a los más necesitados, por llegar a las periferias, como nos lo ha hecho ver el Santo Padre Francisco con su exhortación. Ver nosotros también ese compromiso de iglesia en un mundo tan cambiante, en un mundo que va en un proceso acelerado muchas veces hacia el abismo, pero también adentrarnos en ese proceso evangelizador, conocer un poco más de nuestra iglesia, encontrar un poco más de vida en todo lo que nosotros hacemos. Así que pues toda esta clave de pastoral que el Santo Padre nos regala en estos numerales es para que lo aprovechemos, para que vivamos ese compromiso cristiano y nos despojemos de nuestras ataduras, nos despojemos de todo lo que nos ata tal vez a este mundo y no nos deja contemplar la belleza del amor de mi Dios. Así que todo este primer capítulo pues nos está hablando precisamente de esa transformación misionera de la iglesia, transformación misionera, como ese impulso que ha hecho la iglesia en el transcurso de los siglos, transcurso de los años, para tratar de demostrar al Cristo que ha resucitado, el Cristo que vive para nuestra salvación, el Cristo que nos da nueva vida, que nos regala a nosotros ese sentimiento de llegar a conocer también el Padre. Desde el corazón del Evangelio, entonces vamos terminando este primer capítulo de nuestra exhortación. ¿Cómo podemos nosotros ver desde el corazón del Evangelio las necesidades de la iglesia? Todo lo que pues también por influencia de los medios de comunicación va llegando a nuestra vida, cómo nosotros vamos aprovechando toda esta tecnología, todos estos mensajes, pero sin descuidar ni un instante, ni un momento, el hecho de vernos comprometidos en la iglesia. Es no mutilar nada del Evangelio, es llevar en su totalidad el Evangelio a todos los lugares donde no se ha predicado, donde no se ha anunciado a mi Dios, al Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos aceptar todas estas tecnologías, aceptar todos estos medios que hoy la sociedad nos ofrece, el mundo de hoy nos ofrece, pero sin mutilar, porque ese podría ser el riesgo que se corre cuando nosotros queremos entrar en un ambiente de tecnologías y no llegar tal vez con lo esencial del Evangelio, que es precisamente Jesucristo nuestro Señor. De ahí que se generen algunas cuestiones que forman parte de la enseñanza moral de la iglesia, queden fuera del contexto que les va dando sentido.
El problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos aparece entonces identificado con esos aspectos secundarios que, sin dejar de ser importantes, en el caso de los medios de comunicación, sin dejar de ser importantes, pues nos tienen que llevar a conocer y a manifestar el corazón del mensaje de Jesucristo nuestro Señor. Esto conviene ser realistas y no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos, o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio, que le otorga sentido, hermosura, atracción. Todo eso tiene que mirar realmente a cabalidad, vernos realmente reflejados en este hecho. Por eso se da una pastoral entonces en clave misionera. No se obsesiona por la transformación desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a la fuerza de insistencia. Estas palabras me parecen muy conmovedoras e importantes de parte del Santo Padre Francisco. Se nota que él vivió en un ambiente de parroquia, se nota que él vivió en un ambiente diocesano, ser pastor de una iglesia particular. Eso da pie para que se adentre un poco en la realidad de las personas, de las familias, de los que sufren, de los necesitados, de los que van en busca de algo a la parroquia, al templo, y tal vez muchas veces no lo encuentran. Por eso nosotros somos invitados por el Santo Padre Francisco a generar esa apertura para que entren de manera total en nuestro ser de familia, porque la iglesia es una familia, es la familia de Dios, y en ella estamos todos somos hermanos. El vínculo de la fe nos une a esa familia. Entonces, tal vez muchas veces se genera todo este tipo de corrientes que lo que hacen es perturbar la mente, perturbar el pensamiento, perturbar la doctrina sana, con corrientes tal vez confusas, incorrectas, que no llevan a ninguna parte, no tienen un fin, no tienen algo seguro, están caminando sobre el aire, y eso no puede ser así. Nosotros tenemos que ser consistentes y no insistentes. Debemos generar pertenencia y no confusión. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir en nuestra parte pastoral. Desde el corazón del Santo Evangelio, que es Jesucristo nuestro Señor, tenemos que hablar de todas estas cosas, tenemos que dirigirnos realmente a este hecho grandioso que es el que precisamente el Santo Padre nos manifiesta en su exhortación. Miren qué maravilloso es entonces encontrar en esta riqueza que se nos ofrece hoy al único maestro que nos lo enseña todo, al único maestro que dirige nuestra vida espiritual. Y por eso nosotros y ustedes que están ahí detrás de cámaras, ponernos en esa sintonía con el amor de mi Dios, adentrarnos en ese hecho profundo. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Eso lo dice el Santo Padre Francisco. La propuesta simplifica sin perder por ello la profundidad, la verdad, y así se vuelve más contundente y radiante. Nosotros, yo pienso que
lo que más debe atraer en nosotros es el testimonio. Cuando somos personas de testimonio, encontramos u otras personas encuentran en nosotros como esa alegría, pues se convencen de lo que nosotros vivimos, se convencen de nuestra realidad, de nuestra vivencia espiritual, de ese hecho profundo de vernos llamados al amor de mi Dios. Entonces, ese núcleo fundamental debe resplandecer, debe ser la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. En este sentido, retoma el Santo Padre Francisco esa expresión del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, que dice: hay un orden o jerarquía en las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Esto vale tanto para los dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia e incluso para la enseñanza moral. Todo esto debe llegar a lo profundo de nuestro corazón y debe realmente hacer realidad todo este proceso evangelizador, hacer realidad todo lo que Dios quiere para nosotros. Esa enseñanza que el Señor ha dejado en su iglesia tiene que seguir repercutiendo en nuestros corazones día a día, momento a momento. Eso no lo podemos dejar perder. Ustedes allá con sus familias, con su esposo, su esposa, sus hijos. Oiga, hay que empezar un proceso de renovación espiritual. No hay que dejar apagar esa llama del amor. No hay que dejar apagar esa llama de la fe. No hay que dejar apagar ciertas virtudes y principios cristianos que ustedes como papás adquirieron. Eso no se puede dejar perder. Y tienen que ustedes comprometerse realmente a esa enseñanza, comprometerse a ese impulso renovador. Es la insistencia de todo lo que nos lleva realmente a contemplar esa gracia del amor de mi Dios. Nosotros hablamos muchas veces tantas cosas, debemos aprender a vivir en esas virtudes. Aquí nos coloca el Santo Padre Francisco un ejemplo cuando se produce tal vez una desproporción, cuando no sabemos cómo equilibrar las cosas, ¿no? Dice: si un párroco a lo largo de un año litúrgico habla 10 veces sobre la virtud de la templanza y solo 2 o 3 veces sobre la caridad o la injusticia, se va produciendo una desproporción, ¿sí? Porque está haciendo más énfasis en la templanza, pero a la vez está descuidando la parte de la caridad, la parte de la justicia. Entonces, nosotros tenemos que ser muy equilibrados, muy equilibrados. Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la iglesia que de Jesucristo, más del Papa que de la palabra de Dios. Fíjense que hasta él mismo se coloca en este orden de desproporción, ¿no? Entonces, nosotros queremos hablar de iglesia, pero ¿dónde queda su fundador? ¿Dónde queda Jesucristo? ¿Sí? ¿Dónde le abrimos ese espacio al Señor Jesús para que Él se muestre compasivo con nosotros? ¿Sí? Lo mismo cuando uno habla del Papa, y qué bonito habla el Papa, y qué lindo habla el Papa, y el mismo Papa Francisco lo dice, ¿no? Cuando hay desproporción en la vida pastoral, cuando se habla más del Papa que de la misma palabra de Dios. Nosotros tenemos que
tener un poquito de cuidado en esa parte. Esos elementos que son tan importantísimos, no descuidarlos por nada del mundo. Y ahí estamos hablando tal vez de mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio, integralidad, no descuidar entonces tal vez el hecho de utilizar todas estas cosas. Entonces, la predicación debe ser fiel al Evangelio. Eso se refiere un poco también a nosotros, los sacerdotes. Debemos ser fieles al Evangelio en la predicación, mostrar las acciones de Jesús, sus palabras, esas palabras que sanan, esas palabras que reavivan el corazón muchas veces vacío, agobiado, con tantos problemas, con tantas dificultades. Es contemplar al mismo Jesús. Es Jesús el que nos habla. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, que está con nosotros, que dirige nuestra mirada. Todo esto entonces, si tenemos una buena proporción de todas estas acciones pastorales, el mensaje correrá con éxito. El mensaje del Evangelio llegará a todos y llegará con su frescura, llegará con ese olor a Evangelio, ¿sí? Llegará con ese olor a Jesucristo. Nosotros vivimos este hecho grande en nuestra vida espiritual. Entonces, todo esto, fíjense que es hablar desde el corazón del Evangelio. ¿Quién es el corazón del Evangelio? Jesucristo. Sí podemos concluir esta tercera partecita. Y hay una cuarta partecita de este primer capítulo, y es la misión que se encarna en los límites humanos. Entonces, ver cómo la iglesia se hace discípula, ver cómo la iglesia va generando discípulos, va haciendo que mucha gente se sienta comprometida en ese hecho de contemplar el Evangelio. Nos hablan de palabra de Dios, nos hablan de Biblia, vamos a la Santa Misa, escuchamos la predicación del Padre, pero de ahí a que haya como un compromiso, de que haya un hecho misionero de parte de nosotros, pues eso estamos muy lejos, estamos lejos. Por eso la invitación del Santo Padre es a que nosotros nos interesemos, es encarnar la misión en nuestra vida personal, encarnar la misión en todo ese engranaje que nos lleva a vivir realmente el amor de mi Dios. Entonces, sin perder de vista el hecho de que el Evangelio nos muestra su corazón, que es Jesucristo, pues nosotros debemos comunicar esa verdad sobre Dios, sobre el ser humano, darnos cuenta muchas veces de que somos engañados por falsos dioses, por falsas doctrinas, somos fácilmente absorbidos por ciertas corrientes que lo único que hacen es divergizar la verdad, ¿sí? Nos llevan realmente por vías contrarias al hecho del Evangelio. ¿Qué nos debe sostener? Yo pienso que el Santo Padre hace énfasis en todo esto, pero ¿qué nos debe sostener en ese hecho de que para que se encarne la misión en nosotros, para que se encarne la misión en la iglesia, en los límites humanos, pues hay que tener fe, hay que expresar esa adhesión a mi Dios? Todos, ustedes, nosotros, que permanecemos en ese hecho pastoral, y es mostrar realmente a Jesucristo allá en sus corazones, en sus vidas, en su familia, sentir que
que Él de verdad vive con ustedes, que Jesucristo permanece con ustedes. Por eso aumentemos nuestra fe, crezcamos en nuestra fe, que ninguna oscuridad, que ningún acto tal vez de rebeldía, de desconcierto, nos haga dudar de nuestra confianza en Dios. Nosotros debemos vivir realmente este hecho salvífico. Cuando la iglesia, cuando nosotros que somos esa iglesia, estamos en ese amor, en esa verdad del Evangelio y vivimos nuestra fe, la proclamamos, pues nosotros sencillamente estamos siendo iglesia en salida, como nos lo dice el Santo Padre Francisco. Iglesia en salida, es una iglesia con las puertas siempre abiertas, con las puertas siempre abiertas, ¿sí? Somos hijos de esta iglesia y cuando nosotros nos hacemos pertenecientes a esta iglesia, pues sencillamente vamos a buscar gratuidad y perfección en todo lo que nosotros realicemos. La iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Casa abierta del Padre. No se pueden cerrar las puertas. ¿Sí? No se pueden cerrar las puertas a los sacramentos. Muchos de ustedes están yendo continuamente, constantemente a buscar un sacramento, a buscar un hecho de salvación, porque los sacramentos son signos de salvación. Y por eso nosotros debemos de cualquier manera ayudarles a ustedes en ese hecho profundo de nuestra vida. Esto vale para quienes entran en el sacramento del bautismo. La fe nos lleva al bautismo. Es la puerta de entrada a la iglesia. El bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace seres pertenecientes a una iglesia en particular. Y nosotros debemos sentirnos comprometidos en esta iglesia gracias a ese bautismo que recibimos. Tal vez todo esto nos lleve realmente a vivir un hecho grande en nuestro ser de cristianos, en nuestra vida de discípulos. Dice el Papa, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. ¿Qué les está diciendo también a ustedes, familias? Salgan y anuncien a Jesucristo. ¿En dónde? Pues primero a los más cercanos, a los suyos, sus hijos, que aprendan a conocer realmente a Jesucristo en su corazón. Es Él el que nos invita a vivir un hecho grandioso y Él lo repite varias veces. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Esto tiene que hacernos vibrar nuestra vida misma de misioneros, de discípulos misioneros. Salir a ese encuentro con mi Dios, ese encuentro con mi Dios en los pobres, en los humildes de corazón. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, sin la luz, sin el consuelo, sin la amistad con Jesucristo.
Eso es lo que nos tiene que preocupar. Tantos jóvenes, tantos niños, tantas personas adultas que tal vez viven despreocupadas, viven en un mundo fácil, viven en un mundo lleno de comodidades, de lujos materiales, pero su corazón está vacío, su corazón no logra llegar realmente a esa plenitud de recibir a Jesucristo mismo. Por eso es lo que nos debe inquietar, eso es lo que nos debe preocupar, dice el Santo Padre. Vayamos a donde no se ha evangelizado, vayamos a donde otros no conocen el amor de Dios, vayamos a los indiferentes. Qué difícil es ir a los indiferentes. Indiferentes son aquellos que viven tal vez en un ateísmo temporal, en un ateísmo permanente quizá, aliados a unas falsas corrientes que no los llevan realmente a contemplar nada seguro. Y la certeza de nosotros los cristianos es que por nuestra fe tendremos algo seguro en la eternidad, tendremos la vida eterna. Nosotros, por nuestra vida cristiana, vamos descubriendo ese hecho, vamos permitiendo que todos entremos en ese ambiente. Dice, dales vosotros de comer. Retoma el Evangelio de Marcos 6:37, el Santo Padre Francisco. Yo les estoy dando de comer esta exhortación, la palabra de Dios que hemos acabado de escuchar, y sentirnos realmente comprometidos en ese amor único, en ese amor esencial, en ese amor sincero que se nos transmite hoy a nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros cada 8 días con ustedes, que tal vez son fieles a este programa, otros lo prendieron por pura casualidad y se han quedado con nosotros en esta tarde, en este día. Pidámosle que nosotros podamos contemplar la gracia del amor de mi Dios en nuestra vida espiritual. Yo los invito para que, pues ya vamos terminando nuestro programa, dispongamos nuestra mente, nuestro corazón también para la oración. Oremos por la renovación de nuestras parroquias, de nuestra parroquia también, en particular, ¿no? Pidámosle a Dios para que sea Él el que dirija nuestros corazones, sea Él el que nos llene con la gracia de su Espíritu Santo y podamos salir a anunciar con valentía, con fortaleza el Evangelio. El corazón del Evangelio es Jesucristo. Nosotros pidámosle al buen Dios que siempre ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Padre Santísimo, te damos gracias por esta tarde que nos has concedido, por este día que nos has permitido vivir, contemplar tu santísima palabra. Te pedimos que nos llenes de fortaleza todos los días en nuestras familias, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las personas que están al lado de nosotros. Padre Santo, escucha nuestras plegarias, escucha eso que te pedimos con fe, esa fe que hemos recibido en el sacramento del bautismo y que se ha fortalecido gracias a la catequesis, gracias a la enseñanza de los que nos van conduciendo, nos van dirigiendo por el camino de la paz, por el camino del amor, por el camino del Evangelio, por el camino de la verdad. En Jesucristo nosotros encontramos ese consuelo. Que sea el buen Dios el que nos lleve a contemplar esa gracia y que sea de la mano siempre de la Virgencita María
ella que es nuestro auxilio, ella que fue la primera misionera, la primera discípula misionera. Nosotros también sigamos sus pasos y contemplemos realmente esa gracia, contemplemos realmente ese amor en nuestra vida espiritual. Mis queridos hermanos, que mi Dios los bendiga, que mi Dios les siga fortaleciendo en sus tareas diarias, que puedan sentir ese alivio y ese descanso por haber escuchado esta palabra, por haber escuchado estos numerales de esta exhortación, y que podamos nosotros seguir buscando ese compromiso de vida cristiana. Reciban la bendición, queridos hermanos, y vivan siempre en la paz de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Compañía de la Virgencita, nuestra Madre del Cielo, pueden continuar en paz. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva